¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Una semana más de podcast, una semana más de capítulo, una semana más de hablar del cine, aunque no hayamos ido mucho al cine esta semana. Sí, es verdad. Los Pe- tiempos se complican un poco, pero igual seguimos viendo películas en casa. y hablando de cine, ¿no? Y conversando Claro. acerca de algunas cosas interesantes. Ujú. No ha habido muchos estrenos recientemente, pero algo que nos da pie a tocar un tema interesante es el estreno de Blancanieves, protagonizada por Rachel Zegler Y Gal y Gadot, Gal Gadot. que ha atravesado por polémicas entre las dos actrices y el estudio. Y la gente también, ¿no? El descontento de la gente. Pero eso nos va a dar pie para hablar sobre un tema que creo que era necesario ya hablar, ¿no? Porque gran parte del cine, ya sea de cuando éramos niños o de cómo somos adultos ahora, que es Disney, ¿no? Disney, la gran casa de las ideas. La gran casa de la animación, ¿no? Que últimamente está envuelta en algunas polémicas también. Y que en los últimos años, si bien sigue sacando películas animadas, pero que últimamente ha optado mucho por realizar películas en live action, sobre todo remake de sus grandes clásicos, ¿no? Sí. Blancanieves ahora, pero antes La Cenicienta, La Bella y la Bestia, Aladdin, los live action del Rey León, Claro, La Sirenita La también. Sirenita Que también. también ha estado envuelta en polémica, así como Blancanieves ahora. Y yo no sé qué opinas, Jorge, tú, de los live action. ¿Qué te parecen? Si te gustan, si te atraen o no te atraen. Porque yo personalmente me pasa que siento que a veces son películas que si bien tienen sus cambios, casi parecen un calco Ujú. de las versiones animadas y como que, no en todas las ocasiones, pero tienden a no aportar algo nuevo. Claro, yo creo que lo que pasa aquí es que quieren abusar de la nostalgia, pero hay cosas en las que no se puede hacer nada, como por ejemplo, recién nada más vi el tráiler de Lilo y Stitch Ujú. y se ve totalmente insípido. Lo curioso de la animación, lo divertido de la animación es que te da estas cosas que no puedes ver en la realidad, ¿no? Como los colores, la vivacidad, los personajes entrañables que tienen características corporales dignas de una buena animación que no te puede dar el live action, ¿no? El live action, por así decirlo, da vida a los personajes, pero también les quita mucho, ¿no? Les quita mucha de esta esencia que nos dieron los grandes clásicos como El Rey León, que ahora con su animación hiperrealista, tú ya no puedes conectar con estos personajes. ¿Cómo yo voy a conectar con un león que está cantando y que ni siquiera se ven las expresiones, ¿no? Simplemente abre la boca y no sientes nada, se ve todo totalmente insípido. Por más que la música la haga Lin-Manuel Miranda. Por más que la música la haga Lin-Manuel Miranda o quien sea, o Elton John o lo que sea, tú no puedes conectar con ellos porque si tú ves la animación del Rey León en este caso, no ves a un león real, ¿no? Como es. Ves a una especie de animal que tiene ojos grandes, que tiene cejas y que tiene expresiones. La escena más potente del Rey León, que seguramente ha traumado a muchos niños, yo me incluyo, La muerte de Mufasa. la muerte de Mufasa, es potente y te toca por la reacción que tú ves en el rostro de Simba. Cómo abre los ojos cuando ve que la estampida viene, cómo llora cuando ve a su papá ahí echado, cómo se asusta cuando ve a Scar viniendo. Entonces eso no se consigue en el live action. A pesar de que a mí el live action en su momento me pareció algo Interesante, simpático. interesante, porque la animación, porque es una animación, eso también es curioso, ¿no? Sí, es una animación, es animación 3D. Es full animación, todo es Si animación. quieres, es CGI, si quieres decirlo, de alguna Claro, manera. o sea, ya incluso de repente hay algunos espacios que sí son reales de la sabana, pero los animales obviamente todos están hechos por computadora, ¿no? Ni siquiera hay captura de movimiento, como en el planeta de los simios, que por lo menos ahí tú conservas cierta Se ven las facciones, los facciones, movimientos de los las actores, expresiones, la ¿no? actuación corporal también, ¿no? Ujú. Pero acá no, acá es todo hecho por computadora. Entonces se pierde esa magia que te da la animación tradicional, ¿no? Y claramente esto es algo que va más allá de lo creativo, porque lo que quiere hacer Disney es aprovecharse de la nostalgia que tiene la mayoría de personas y sacar algo de eso, ¿no? Que sea redituable para ellos, a pesar de que no le está yendo tan bien en realidad. De hecho, últimamente se habla mucho de los fracasos de Disney, ¿no? Ujú. Sobre todo en estas películas que tienen grandes presupuestos, creo que Blancanieves está siendo un fracaso de taquilla, Sí. de momento. Y creo que además pasa algo, ¿no? Estas películas suelen tener versiones tan entrañables y tan insertadas en la cultura popular que a veces es muy difícil superarlas, diría yo, algunas de estas películas. Es como si estuvieran escritas en piedra para algunas personas. Sí, eso. Y más hay algunas cosas que hay discusiones que me parecen tontas, como el tema de los cast, que Mm. sean polémicos o no. Creo que si un actor o actriz es un buen actor y buena actriz y puede hacer bien el papel, pues Debería ser debería ser suficiente. suficiente. Pero sobre todo siento que estas películas, por mucho presupuesto que tengan, como que no tienen como la misma magia que te transmitía los clásicos animados, ¿no? Ujú. O muy pocas. Que creo que de las pocas que me gustan es la primera película de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Ajá, Ahí también, digamos, hay una voz muy autoral sí. que no es que
haga un calco plano por plano de la película animada en live action, Sí, sino que lo que hace es que literalmente cuenta su propia versión de la historia, ¿no? Es una claro. película muy distinta, después algunos personajes no se parecen en nada Ujú. físicamente Esa ya es como una adaptación en Sí, es realidad. más una adaptación del material original, usando algunos elementos insertados por Disney, pero es que ahí tienes un autor como Tim Burton, ¿no? Sí. Que es un buen director y que tiene una visión muy propia de las cosas, ¿no? Sí, y me parece que esa película apareció cuando todavía no estaba el boom de los live actions, No, ¿no? para nada. Porque todo este boom de las películas live action empezó más o menos, yo creo que por Cenicienta, ¿no? 2015. 2015. Yo creo que esa es la que mejor funcionó, porque yo también he visto la calificación que tiene y es de las que mejor está puntuada, a pesar de que las puntuaciones no pasen de 3.7 en Letterboxd. Por Letterboxd. favor, patrocínanos. Sí. Yo creo que el camino que querían trazar con Cenicienta era el correcto, porque era un cast que no tenía grandes estrellas, nombres reconocidos, como después fue Emma Watson, como ahora es Gal Gadot, y eso hacía que el material de origen no se vea tan mermado por la propia productora, ¿no? Entonces, cuando tú haces unas películas de grandes presupuestos, con actores que no están arraigados a algún personaje o a alguna gran producción, es mejor, ¿no? Porque le das una voz propia también al producto. Y después se trazó otro camino ya un poquito más a la mercadotecnia, con La Bella y la Bestia, con Aladdin, con el propio Rey León, ahora con Blancanieves y con otros que se vienen todavía más, ¿no? Sí, bueno, se viene Lilo y Stitch, no sé qué otros proyectos hay en Sí. desarrollo. Creo que otra cosa de la que se puede hablar es un poco que por el uso de los efectos especiales, a veces algunos de los personajes se ven muy plásticos o muy raros. Ajá. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de los pescados en La Sirenita, En La Sirenita. que se veían muy realistas, pero ese realismo como el que les quitaba un poco el encanto. Sí, O, totalmente. o no sé si has visto a los enanitos ahorita en Blancanieves, que Sí. también, si bien son muy divertidos, como que los rasgos faciales no terminan de ser verosímiles porque se ven como muy hechos en computadora. Y creo que eso también hace que el encanto que uno tenía por esa magia natural Ujú. a que se pierda, ¿no? Para mí, algunas de las mejores películas de Disney son de las que se hicieron con animación 2D. Ni Sí. siquiera en 3D, sino completamente a mano, ¿no? En dibujo. Sí, yo creo que es un punto importante el que tocas, porque creo que ahí se pierde completamente la fábula. O sea, nosotros cuando vamos al cine prendemos como que un botón de la incredulidad, ¿no? Sí, Y lo que se llama el pacto ficcional, ¿no? el pacto Que tú ficcional. sabes que todo lo que te están contando es mentira, Ajá, y te la crees. pero te la crees porque es verosímil con la historia que te cuentan. Claro, En ese exacto, mundo, en ese exacto, momento. exacto. Pero hay una línea que baja. Hay un punto en esta suspensión de la incredulidad en donde ya hay cosas que bordean lo surreal que tú ya no te la crees, ¿no? Y esto pasa con estos personajes que están en live action, como los peces de la sirenita, como El genio de Will Smith. Lumière, el reloj, el espejo, todo eso se pierde porque se ve demasiado, o sea, ya increíble, totalmente increíble. Y hay una película que también es de Disney que te marca muy bien esos dos tipos de película, ¿no? Lo que se quiere hacer con el live action y con la animación tradicional en 2D, que es Encantada o Enchanted de Amy Adams. Con Amy Adams. Porque esta película va de que ella vive en un cuento de hadas y va a la realidad, ¿no? Incluso ahí se mofan un poco de las historias de la princesa, la tradicional, que no es compatible con la vida real, ¿no? Entonces ahora estos live action es como que contradicen todo completamente a esa película porque te quieren demostrar de que en la vida real existen estas cosas, pero hay cosas que ya no te puedes creer, ¿no? Todas estas historias, incluso lo que se puede ver en Encantada, digamos, Ujú. son cosas que vienen de un material, que es el material animado, ¿no? Sí, Que existe desde los años 20 en algunos casos, que es cuando Disney empieza a trabajar los primeros cortos de Mickey Mouse. sí. Pero poco a poco va sacando películas, ¿no? Algunos grandes clásicos, Blancanieves, de las primeras películas que hay, ¿no? Y luego Disney como empresa, porque no solamente, Walt Disney era un productor, digamos, Ujú. muchas veces, pero muchas de sus películas, digamos, también tenían otros directores. Hay películas muy interesantes en este momento, películas como Pinocho, Dumbo, Bambi. Alicia en el País de las Maravillas, Bambi. Muchas de esas películas tocan elementos a veces muy adultos, muy complejos, tienen animaciones muy interesantes, no sé. Ujú. Hay una escena en Dumbo donde el pequeño Dumbo tiene una pesadilla. Y esta pesadilla es como un momento muy onírico. Aparecen elefantes rosas, es muy de pesadilla, muy, muy oscura. Ujú. Y empieza a tener como elementos surrealistas, digamos. Algo que se vería mucho más notorio luego en Alicia en el País de las Maravillas, que para mí es una gran película. Toda esta historia de Alicia que se pierde ¿no? en el País de las Maravillas, para la redundancia. Todo su viaje con el conejo blanco, con el gato de Cheshire, con la reina, con el sombrero loco. Todos estos detalles, todas estas cosas que aparecen, todos
todos tienen una inspiración muy marcada y muy evidente, por ejemplo, en estas corrientes artísticas que eran muy de boca de la época, ¿no? Y Ujú. se ve como una mano muy autoral, con mucho interés a hacer algo distinto, algo nuevo, algo novedoso, algo que destaque. Y sobre todo explorar con la herramienta que tenían, que era la animación, ¿no? Porque Sí. obviamente en ese entonces no se podían hacer grandes producciones con grandes ideas creativas y con cosas tan surreales como Alicia en el País de las Maravillas o esta escena de Dumbo, ¿no? Y ahí aprovechaban lo que tenían en ese momento, que era la animación 2D, que hasta el día de hoy sigue vigente, creo yo. Porque mi hermanita, que tiene 10 años, por ejemplo, ha visto películas de animación como Bambi, como El Rey León. Igual hay cosas que creo que socialmente pueden ser polémicas y tal vez por eso Disney la quiere cambiar. Sobre todo el rol de la princesa como alguien que espera que sea rescatada. Es verdad, porque en realidad Disney ha sido, justamente con estas historias, el que implantó la idea de la princesa, La ¿no? princesa que espera a su príncipe azul en la torre, ¿no? Ajá, la princesa hegemónica, que simplemente es la damisela en peligro. De hecho, no sé si sabes, pero muchas de estas historias en la versión original son mucho más profundas, mucho más oscuras a En veces. los cuentos. En los cuentos originales de los hermanos Grimm son como mucho más oscuras, ¿no? Pero digamos, siempre está de manera recurrente la idea de la princesa que tiene que ser salvada, ¿no? A Rapunzel Claro. la rescatan trepando su cabello, a Aurora la Ujú. rescatan con un beso, igual que a Claro, Blancanieves, a ¿no? Cenicienta, digamos que La, alguien con poder la busca. la busca y la saca de esa vida, por así decirlo, ¿no? Es aquí cuando tú dices que Nora es una nueva princesa Disney, porque además va a estar en Disney Plus. Y este concepto ha trascendido incluso, llámese por los 80 90, que tú también en las historias de acción, tú veías a estos personajes femeninos que en realidad no aportaban nada, que simplemente eran como que el acompañamiento del protagonista o la chica que tenías que salvar. Por ejemplo, en Spider-Man, la de Sam Raimi, Claro, Mary Jane Jane. es más o menos por ese concepto, ¿no? Es una chica que le pasan cosas, que los villanos la atrapan y Spider-Man tiene que ir a salvarla. Y como que no hace algo tan trascendente como para ayudar a su protagonista, como por ejemplo sí lo hace en la segunda versión de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, con Emma Stone. Igual se queda esperando mucho a Andrew Garfield, pobrecita. Sí, al final Andrew Garfield no pudo ayudarla. Pero antes de que pase la tragedia, se ve cómo colabora, cómo son Sí, un equipo. lo mismo con Zendaya, Lo ¿no? mismo con Zendaya, exacto. Pero eso es algo que, por ejemplo, estas versiones live action quieren cambiar, ¿no? Sí, Digamos, se le da mucho más protagonismo al individualismo de Blancanieves o a Yasmín se le busca empoderar, claro, ¿no? sobre todo a su capacidad de poder decidir, ¿no? Porque en las historias que nosotros conocemos de las princesas no había ese protagonismo. Las princesas simplemente eran reactivas a lo que les pasaba, ¿no? Si el príncipe quería estar con ella, ellas estaban felices. Si no, no. Entonces, ahora está viendo un empoderamiento en ese aspecto. Por ejemplo, en esta película de Aladdin, en la de live action en donde aparece Will Smith azul, tenemos a una princesa Jasmine mucho más empoderada, mucho más consciente del poder que tiene. No es simplemente una princesa caprichosa que se escapa. Incluso hay un contraste bastante fuerte con la película de la animación, porque en la película no escapa porque simplemente tiene un berrinche, escapa porque quiere ver al pueblo, porque sabe que ella en algún momento va a ocupar el lugar de gobernante de su padre y quiere conocer al pueblo, quiere hacer cosas que su padre no ha hecho. Incluso tiene una nueva canción en esta película, pero no ha sido tan bien recibida por críticas. Hay un tema también con el recibimiento, con la recepción de la película, que la gente no sé qué es lo que quiere. Quiere algo nuevo, quiere lo Sí, mismo. hay como un debate, ¿no? O sea, hay gente que las critica si son como muy originales, si se alejan mucho de la historia original. Hay gente que las critica por ser iguales, ¿no? Por ejemplo, digamos, no sé, el Dumbo de Tim Burton también fue muy criticada porque se alejaba mucho, tenía muchos conceptos muy propios. Sí. Digamos, la estética era mucho más cercana a Tim Burton y fue muy criticada. Pero luego una película que es muy, muy parecida, como puede ser algunas cosas de Serenita a nivel de historia, también es criticada, ¿no? O sea, y no hay un punto donde realmente, digamos, hay un consenso en qué es lo que se busca, ¿no? Claro, eso es lo que pasa cuando tú tomas algo que está ya muy interiorizado en la sociedad y tratas de cambiarlo o hacer algo nuevo con eso, ¿no? Por ejemplo, con Mulan. Mulan, la nueva live Que action. posiblemente ha sido la que mejor ha funcionado. Sí, ha funcionado muy bien, pero ha habido también una crítica por la protagonista, por el casteo, ¿no? Hay una dicotomía ahí bastante fuerte que se sigue arrastrando hasta el día de hoy y que se va a seguir arrastrando porque vienen muchas más. Y hay clásicos que yo creo que para mí son los clásicos que quizás no están
tan arraigados a la gente como Blancanieves, como Rapunzel. Pero están muy arraigados en nuestra generación, ¿ah? Sobre todo nuestra generación, ¿no? Porque no son tan viejas tampoco. Igual déjame decirte que Disney no ha discriminado en ese sentido. O sea, películas muy recientes, Lilo y Stitch es una película que es de los 2000, Mulan es una película que es de los 2000, Ujú. El Rey León es una película de los 90, digamos. Sí. O sea, digamos, y empiezan a ser clásicos porque son películas de Sí. 20, no sé, más de 25 años. Yo quiero hablar sobre Hércules y Tarzán, ¿no? Que son películas también increíbles, que por sí solas funcionan muy bien. En Hércules, por primera vez, nos muestran a la damisela que no está en peligro. Megara. Megara, gran personaje Megara. Hades es un villanazo. Es un villanazo. La película es muy divertida. Me gusta cómo toma estos conceptos de mitología griega, ¿no? Ujú. Y los hace propios. O sea, si bien respeta algunas cosas, también da como su versión de los hechos. Y pues, creo que algo que está muy bien en la película es cómo trata a cada personaje, ¿no? Sí. Cada personaje tiene su propia identidad. Hércules tiene su identidad, Zeus tiene su identidad, Hades tiene su identidad, el fauno, que ahorita no me acuerdo el nombre, que es el Claro. maestro, Philippus, Ajá. tiene su identidad, Tenemos a Hércules, que es el hijo de Zeus, que tiene que aprender a ser un dios, pero cuando está a punto de ser un dios, que era lo que más quería, encuentra a esta chica, a Megara, que estaba siendo molestada por un centauro y que trata de salvarla, ¿no? Y que ella, muy amablemente y con este temple característico de Megara, le dice, yo no quiero tu ayuda. O sea, ¿qué estás haciendo acá? Anda para allá. Y Hércules se ve con esa situación en donde ve a alguien que no necesita o que no quiere ser salvada porque ella puede por sí sola hacerlo, ¿no? Y el personaje de Megara tiene unas facetas muy increíbles porque se hace la dura, luego se enamora de Hércules, no quiere enamorarse, pero termina preocupándose por él. termina preocupándose por él. Y eso hace también que él, como Dios, entre en una dicotomía, ¿no? De irse por a donde debería estar, supuestamente desde el principio, que él pensaba que debería estar en el Olimpo con su padre y con su madre, o quedarse en el mundo terrenal con el amor, ¿no? Ese viaje del héroe que tiene Hércules me parece increíble, ¿no? A mí me gustó mucho esa película y creo que es mi favorito después del Rey León. Rey León es una gran película. Rey León es posiblemente de las películas con más alma que ha hecho Disney, aunque tenga su polémica también, ¿no? Claro, porque supuestamente es una copia, un plagio de una obra japonesa que se llama Kimba, si no me equivoco, un león blanco, que también está inspirada en Hamlet. Sí, o sea, digámoslo así. Todo el mundo que vio el Rey León vio Shakespeare. Sí, Porque es Hamlet. Es Es literalmente la historia de el tío te quiere robar el trono. que desvive A su hermano, al a su rey. hermano, al rey. Es el viaje de venganza del hijo del rey que es exiliado, ¿no? Claro. Es su viaje del héroe también, ¿no? Sí, es su exilio y su regreso para cobrar venganza, ¿no? Ujú. Y es de Rey León, pero el tema es que el Rey León tiene una sensibilidad y una emotividad muy propia, o sea, como hablabas, la escena del acantilado es de esas que sí o sí te hacen llorar, Sí. en las que hay una emotividad muy fuerte, hay personajes como Timón y Pumba que son un gran alivio cómico. Todos los personajes ahí cumplen con una función muy grande y varios de estos, como por ejemplo Mufasa, marca un tipo de personaje en el cine, ¿no? Un arquetipo, como el padre luchón, ¿no? El jefe de familia, el rey, Con la voz de James Earl Jones, también conocido como la voz de Darth Vader, Darth Vader. y que sale en un capítulo de Big Bang Theory. Muy divertido además. A mí, en lo particular, me gusta mucho El Rey León, es una de mis películas favoritas, muy personal también. Hay una escena en donde Mufasa le explica a Simba el ciclo de la vida. Uy, ¿no? es hermosa. Esa escena es hermosa porque están jugando, propio de la niñez que tiene Simba, la despreocupación que tiene Simba y la curiosidad también que tiene Simba, porque él sabe que va a ser el rey y en ese momento él piensa que ser rey es simplemente ser el dueño de todo, ¿no? El jefe de todo. Y Y le luego aprende explica. que es una responsabilidad. Y luego aprende que es una responsabilidad porque Mufasa le explica cuál es el ciclo de la vida y le dice que todos tenemos nuestro lugar, ¿no? Tenemos que respetar a todo hasta el antílope. Y siempre le dice, pero nosotros comemos antílope. Y Mufasa le dice, nosotros cuando morimos nos convertimos en pasto, somos abono para el pasto y el pasto lo come el antílope. Entonces todo es un ciclo de la vida, ¿no? Aprovechando esto quiero hablar de Mufasa también, que es la película live action que salió hace un par de meses nada más, que me pareció muy interesante porque es la primera vez que se podía contar la historia de Mufasa, ¿no? Que era algo que, la verdad creo yo que bastantes fans de Rey León hubieran querido, porque no se sabía de dónde venía exactamente, ¿no? Y esta película te cuenta que Mufasa en realidad es huérfano y que tiene estas rencillas con Scar, no solamente porque Scar no era su hermano, sino porque lo traiciona de una manera en la película que no voy a contar porque creo que la película todavía puede ser considerada como nueva. Y creo que estas cosas sí se exploran bien en la película,
pero la película está obnubilada por la animación hiperrealista de la que ya hablábamos al principio, ¿no? Hay algo que quiero hablar de lo que me parece interesante tocar, y es que pasa un poco lo mismo con el 3D, ¿no? En Ujú, los últimos 20 años ya no hay más películas animadas tradicionalmente, de manera tradicional de Disney. ujú. ¿Cuál fue la última? La Princesa y el Sapo, posiblemente. Sí, esa fue la última. Este, Y muy buena, la verdad. sí, es una película muy interesante. Y si bien Pixar llegó con grandes películas, Toy Story, Monster Inc., Los Increíbles, Bichos, o sea, Ujú. se apoderó del mercado y marcó una tendencia, sí creo que en los últimos años ha demostrado que creo que no hace falta que una película tenga animación 3D y unos renders y texturas hiperrealistas y detallados para que sea visualmente atractiva, emotiva, interesante. Creo que es algo que se ve mucho, por ejemplo, en películas como El gato con botas, como Spider-Verse, como Klaus, ¿no? Que han optado por un camino distinto, que es volver al 2D con mezclas de 3D con diferentes tipos de textura y acabados y animados, y que le dan una vida distinta a las películas. O sea, yo soy muy fanático de lo que hace Pixar, ¿no? Hay películas recientes que me gustan mucho, Coco, Soul, me parecen películas con un gran alma, ¿no? Pero también... Tudumts. Pero también creo que no hace falta que todo sea 3D hiperrealista. Y creo que tal vez Disney, si sacara una película con una animación como la que solía tener, con una historia propia, nueva, también podría tener algo muy interesante y que los fans valorarían mucho, ¿no? Porque Sí. también creo que, por ejemplo, en Pixar se está usando otra cosa, en las secuelas. Ujú. Se viene Toy Story 5, Claro. no sé para qué. Se vienen otras películas que son secuelas, o han sacado secuelas que tal vez podrían ser necesarias, ¿no? Y eso es síntoma del control que ha tenido Pixar por parte de Disney también, porque recordemos que Pixar no nació de Disney. Es No, más, Steve Jobs fue fue uno de los fue primeros inversores y fundadores de... Ajá. Y luego Disney compró Pixar y empezó a hacer más películas. Y además se vienen películas como Coco 2, que si me preguntas a mí, no entiendo, porque creo que Coco es una película sumamente redonda Ah, sí, y no totalmente. le veo aristas para una secuela. ¿Qué van a hacer? Se vienen Los Increíbles 3, que dentro de todo me parece creo que lo más interesante que podría haber. Creo que vas a Sí. entrar en Jack Jack, pero o sea, con los últimos años sacó Lightyear, sacó Intensamente 2, Toy Story 4, ¿no? Y cada vez menos películas Originales. originales, ¿no? Sí. Ha sacado Soul, Luca, Red y Elementos. Elementos me pareció muy buena, la verdad. No, o sea, me parece una película redonda, estándar, que fue también un poco mermada por la pandemia, la verdad. Pero, o sea, lo que hizo Pixar al principio me pareció algo increíble, ¿no? Empezó con Toy Story, una animación completamente revolucionaria en ese entonces, contándote una historia muy entrañable como ¿qué hacen tus muñecos cuando no los ves? O sea, eso es algo que nosotros tenemos desde niños, ¿no? Y eso lo pudieron materializar en una película totalmente redonda. Y creo que después de verla, todos corríamos, cuando entrábamos a casa, corríamos a ver si los juguetes se movían, creo. Sí, Creo que completamente. que es lo que hemos pasado todo, ¿no? Y que luego llega más allá, ¿no? Porque Toy Story 2 es una película con temas súper adultos, como el abandono, el miedo Ujú. a la pérdida, el miedo a ser reemplazado, ¿no? Y que evoluciona de una manera muy interesante, ¿no? Y en Toy Story 3 cierra de una manera también con un mensaje muy fuerte, ¿no? De qué es lo que dejas atrás cuando vas creciendo. También ahí me parece que el arco de Woody se cierra completamente porque él tiene una crisis existencial, ¿no? Porque al principio de la película él sigue pensándose a sí mismo como un objeto, como alguien que tiene que servir a su amo o a su dueño o a su niño, que le decían. Y en eso se basaba su personalidad, pero no estaba dispuesto a abrir su mente y decir, oye, de repente también hay otros niños que también pueden jugar conmigo, ¿no? Y es cuando conoce a Bonnie, que después ya desemboca en Toy Story 4, que dentro de todo me parece una película entretenida, pero yo creo que ya, o sea, ya está, ¿no? No sé qué va a haber en Toy Story 5, la verdad. Y con esto volvemos al inicio y tenemos películas increíbles como Los Increíbles, valga la redundancia. Que es una deconstrucción de superhéroes. Es una Es una deconstrucción. deconstrucción del género de superhéroes, ¿no? Ujú. Es que pasa cuando los superhéroes se retiran, cuando ellos no son queridos por el mundo, ¿no? Y te da escenas tan graciosas como cuando Mr. Increíble salva a este chico que se cae del edificio y él dice, no me salvaste, arruinaste mi muerte, ¿no? Toca temas como esos que son muy interesantes y además sirve como una parodia, ¿no? Sí, claro. Cuando Mr. Increíble se va a Etna a decirle quiero una capa y le dice, no, las capas no, no funcionan las capas. Y Sí. esto va en contra de él. Del gran superhéroe que es Superman, ¿no? Claro. Incluso hay una escena que es muy Spider-Man, que es cuando para el tren y todo el mundo se queja, Ujú. que es muy de Spider-Man 2, ¿no? Sí. Este...
Y de hecho creo que Los Increíbles también nace un poco de ese primer boom de películas de superhéroe, ¿no? Ujú. El Batman de los 90s, X-Men, Spider-Man. Sí. Es una burla de todas estas películas que empezaban a hacerse, ¿no? También está Monster Inc., que tiene conceptos muy interesantes, ¿no? ¿Qué pasa cuando un monstruo es bueno? Ujú. Que el monstruo que te asusta luego tiene un corazón y un alma y resulta ser una persona Claro. súper cariñosa, entrañable, divertida. Lo bueno de todas estas películas es que tú le puedes encontrar un mensaje claro, ¿no? En este caso de Monster Inc., por ejemplo, podrías decir que es el miedo a lo desconocido, ¿no? Claro. Que en realidad no necesariamente tiene que ser malo. Cuando lo conoces, ¿no? Lo vemos en este viaje que tiene Sullivan con Boo, que todos le tienen miedo y al final termina siendo una niña tierna y te vas dando cuenta de que las risas te dan más que el miedo, ¿no? Es como un mensaje bien claro. Y luego creo que lo más destacable de los últimos años de Disney de Pixar son películas originales. O sea, Sí, totalmente. Coco, que es esta También. historia, ¿no? De vencer a la muerte, de vencer al olvido de la muerte, ¿no? Y reconectar con quienes se fueron y no olvidarlos. Claro. Es una película muy bonita. Es una película muy profunda. O sea, que habla sobre la muerte. Y Soul también, ¿no? Que también habla sobre la muerte. Sí, sobre Que el... Soul el- habla del miedo a no realizarse, a no Claro. cumplir tus sueños y a irte de este mundo sin haberlo hecho, Es ¿no? una película muy existencial. Es la película más existencial de Disney, ¿no? O incluso intensamente, ¿no? Que habla del crecimiento y cómo manejamos las emociones. Si bien la 2 no me gustó tanto como la 1, La 1 es una película demasiado redonda. la Demasiado. 2 es una buena película. Hasta psicólogos toman esa película como referencia. Creo que Intensamente 2 era ya demasiado ambiciosa porque se complejizaba más, ¿no? Porque vemos que habla sobre las emociones de una niña y cuando nosotros somos niños nuestras emociones son bastante claras, ¿no? O Sí. sea, no tenemos tantos grises. En cambio, cuando crecemos ya empieza la vaina pendeja, ¿no? Entonces creo que fueron muy ambiciosos, volaron muy cerca del sol y se quemaron. Y digamos que este cambio al 3D se nota también en las películas que hace Disney Animations, ¿no? Que Sí. es la casa nativa de Disney, donde salieron los grandes clásicos en 2D. Actualmente casi todos son películas en En 3D. 3D, ya lejos de lo que se pudo haber hecho hace algunos años. Ya muy pegado a Pixar también, ¿no? Sí, en el estilo de animación es muy 3D, y lo cual también es, no sé si es una pena, pero digamos que a principios de los 2000 Disney sacó grandes películas, Atlantis, Sí, que son joyas de nicho, ¿no? El planeta del tesoro, Ujú. Tierra de Osos, Tierra Las de aventuras Osos. del emperador, que son películas muy Uh. originales, muy divertidas, con un enfoque muy propio, ¿no? Y cada una con una animación también muy distintiva, Déjame decirte, Las aventuras del emperador, arriba, ¿eh? Arriba. y las mejores series de Disney Las también. mejores series de Disney, pero la película Es divertidísimo. es divertidísima. Es, creo que de lo mejor que tiene Disney Animations. Y en los últimos años ya se ha ido más hacia Rafael el Demoledor, Frozen, Zootopia, Moana, Encanto, Wish, y algunas de estas películas ya han tenido secuelas, ¿no? Moana 2, Frozen 2, Se ha ido pixarizando, ¿no? Sí, sobre todo en el estilo de animación, En el ¿no? estilo. O sea, todo se ha vuelto 3D y ya no hay proyectos de animación tan pegados a lo tradicional, Claro. Y al menos dentro de Disney. yo creo que tienen conceptos interesantes. Por ejemplo, Encanto. A mí me gustó el concepto. Me gustó este folclore ya más latinoamericano que le quisieron meter. Con canciones también hechas por Lin-Manuel Miranda, crack. Pero creo que carece de ciertas cosas. No tiene canciones muy memorables. La animación ya creo que ya va demasiado pegado a Pixar. Porque yo recuerdo que las texturas de la animación eran muy ya hiperrealistas. Después tenemos a Frozen, que fue el clásico de clásicos. Yo creo que esa es una película también muy bien hecha. Y Frozen 2, que ya no entró a los zapatos de Frozen 1. La verdad es que dejó la valla muy alta. Pero, por ejemplo, Wish, que fue una de las últimas, que me parece que fue en homenaje también al aniversario, al 50 aniversario del estudio, que fue una película muy mala. Y además, también todo lo que se viene son Zootopia 2 y Frozen 3, o sea, más secuelas. Ujú. No hay, digamos, proyectos originales anunciados. Claro. Lo cual también es para mí preocupante, porque siento que no solamente es algo de Disney, sino de muchas cosas de la industria, ¿no? Ujú. La industria está centrada en sacar universos conocidos, productos conocidos. Pasa con Marvel, pasa con Star Wars, pasa con DC, Va a pasar pasa con Jurassic Park, va a pasar con Harry Potter. va a pasar con Harry Potter. Digamos que no veo, fuera de cierto cine autoral, pero dentro de las grandes casas productoras, los grandes estudios, creo que hay un tema con apostar a la nostalgia, con apostar a lo conocido, con buscar el dinero fácil de los fans y no crear historias propias que puedan ganarse un hueco propio, ¿no? Yo creo que ya estamos llegando al final
a los rezagos de eso, porque ya estamos viendo no solamente el descontento de la crítica de las personas, sino también el descontento económico para las grandes empresas, ¿no? Moana 2 ha sido un fracaso. Creo que cada vez es menos rentable hacer una película multimillonaria. Sí, cada vez es menos rentable. Y vemos también que la animación baja de calidad. Moana 2 tuvo un bajón bastante fuerte en la calidad de animación, Wish también. Y creo que ya estamos entrando en una etapa en donde eso se está acabando y ya tenemos que sacar cosas nuevas, ¿no? Yo creo que los últimos rezagos que va a dejar van a ser Coco 2, Toy Story 5 y luego ya tienen que hacer algo porque si no, no funciona. Si no, no funciona. No se puede vivir todo el tiempo de la nostalgia, ¿no? Pero también creo que otro problema es que muchos fans a veces no se arriesgan por lo nuevo tampoco, ¿no? Es verdad. Es verdad. Creo que el problema son los fans. El problema somos Y nosotros. yo creo que estamos saturados de contenido. Ahora tienes contenido por muchos medios, no solamente en plataformas digitales, sino incluso tienes que competir con TikTok y sus películas en 15 partes, o en scrollear todo el día o ver videos en YouTube, porque la gente ahora puede elegir la manera de qué contenido ver, ¿no? Sí. Y ahí ir al cine se convierte en una gran pelea entre los estudios por acaparar espectadores. Exacto. Con esto no queremos decir que el cine va a morir, porque No, para nada. en realidad el cine va a seguir existiendo, pero sí hay algo, hay un síntoma. Y creo que los grandes autores han encontrado su voz en un cine tal vez más personal, más pequeño, más de autor. Si bien algunos de ellos luego tienen éxito y eso los catapultan a los estudios, Nolan, Greta Gerwig, ¿no? Pero digamos que muchas veces esa originalidad empieza por tener, digamos, de mayor libertad creativa, ¿no? Y Sí. creo que es algo que se puede ver en películas muy recientes de animación. Se me viene a la mente Robot Dreams, se me viene a la mente Flow, se me viene a la mente Wild Robot, que es un estudio grande, ¿no? DreamWorks apuesta mucho más por lo original últimamente. DreamWorks está de verdad carreando bastantes cosas, ¿no? No solamente con esta apuesta que han hecho de irse a la animación un poco más combinada 2D con 3D en El gato con botas, sino también con cosas como Wild Robot, por ejemplo, ¿no? Que son historias muy entrañables, historias con gran corazón en productos grandes, en grandes blockbusters. Sí. Y luego hay cosas más pequeñas, ¿no? Se me vienen a la mente proyectos de stop motion, como Memorias de un Caracol, que es una película muy entrañable. Hermosa. El cine de Wes Anderson en animación, que es posiblemente su mejor cine, déjame decirte. Sí. Este- También tenemos a Guillermo del Toro haciendo Pinocchio. Sí. O otras películas que ya mencionaba, no sé, Robot Dreams o lo que hace Hayao Miyazaki con el estudio Ghibli, ¿no? Sí. Hay voces como muy propias, muy autorales, con mucha libertad creativa y tal vez es lo que falta, ¿no? Libertad para crear en estudios tan grandes. Pero creo que con eso ya podemos ir cerrando Sí. el capítulo. Al final, la animación no es un género, Es ¿no? un medio, es una manera de contar una historia que no puede ser contada de otra manera. Claro, la animación no es cine para niños. La animación no es cine fácil tampoco. O sea, tenemos grandes películas que tocan cosas muy existenciales, muy de adultos, y que la animación sirve como un medio, como un transporte para que llegue ese mensaje hacia nosotros los Y espectadores, que ¿no? además es un cine muy difícil de hacer, es un cine muy costoso muchas veces, que requiere muchos equipos, que requiere mucho tiempo en hacerse y que realmente se debe valorar por lo que es, ¿no? Que es su propia clase de cine. Puede haber terror, puede haber fantasía, puede haber romance, puede haber acción, puede haber de todo en animación y no hay que encasillarla como género para niños, ¿no? Claro, y si me dejas decir esto, yo creo que los animadores tienen el campo más abierto a la creatividad que las personas que hacen cine en live action, ¿no? Sin demeritar el cine live action, obviamente, pero hay más posibilidades. Es un lienzo en blanco la animación. Y lo vemos con Spider-Verse, lo vemos con El gato con botas, lo vemos con Guillermo del Toro. Lo vemos como Koto Shinkai, con el estudio Ghibli en Japón, ¿no? Sí. Con otros autores que pueden ser muy interesantes. Ya se está dando esto, un poco de desmitificar este tipo de cine con historias más profundas, historias, ya si quieres decirlo, más adultas, como el propio Guillermo del Toro, que dio su gran discurso después de haber ganado con su versión de Pinocchio, que fue muchísimo más superior Que el live action que que tuvo. el live action que tuvo, con Tom Hanks, me parece, ¿no? Malísimo. Y además quiero recalcar algo sintomático. Llevamos 3 años seguidos sin que Disney gane el Oscar a Mejor Película Animada. Nunca había pasado en la historia. También creo que muchas de las películas por las que ganó los 2010, algunas películas fueron un poco dudosas. Sí. No se nominaron a muchas películas interesantes, sobre todo hechas en Japón. ¿Por qué ganó Big Hero 6?
¿Por qué? Ese no fue el año que no nominaron a Your Name. Ese fue el año en que no nominaron a Your Name. Vas a caer, Walt Disney. Tu cabeza va a desaparecer. Pero digamos que hay algo muy sintomático en que se está empezando a valorar otro tipo de animación, ¿no? Ujú. Pinocchio. Han ganado. Pinocchio, que es una película en stop motion. Y que toca temas fuertes como la muerte. Sí, es una versión muy interesante, muy propia. Es una adaptación muy interesante. Muy fantástica, ¿no? Sí. Como suele ser Guillermo del Toro. Ganó El Niño y la Garza, De Estudio del Ghibli. estudio Ghibli, que si me lo permites. Me gustó mucho, pero yo se le hubiera dado Spider-Verse. Sí, Obviamente. obvio. Pero premio a la trayectoria de Hayao Miyazaki. Me parece una película con temas muy interesantes sobre, sobre el cómo es ser artista, ¿no? Y lo que significa ser artista. Y el año pasado ganó Flow, Ujú. que pues igual fue un año muy reñido porque estaba en manos de un caracol, estaba Wild Robot, que es una película independiente, letona, sin diálogos, ¿no? Y creo que se está apostando a la originalidad de la animación y no a los grandes proyectos. Sí, me parece genial, la verdad. Y espero que se vengan muchos más, ¿no? Yo creo que hay espacio para todo. Hay espacio para este cine de animación más autoral, con historias nuevas, con historias profundas. Y ya también démosle un espacio a la nostalgia, ¿no? Se viene Shrek 5. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal. Se viene Shrek 5. Pero bueno, yo creo que hasta aquí ha sido un episodio muy interesante. Creo que a ambos nos gustan mucho las películas de animación. Sí, recontra. Amamos de verdad con locura a Miyazaki, a Makoto. Y bueno, esperemos ver más cine de ellos, ¿no? En general, más cine animado, y más cine animado que se valore, más ideas originales. Y pues nada, que si les ha gustado el programa, que no se olviden dejar su like, suscribirse, comentar y qué más, Jorge. Pero antes de terminar, quiero hacer una mención honorífica a Piratas del Callao. Gran película. Historia del cine peruano. Termina el programa, tú, ¿sí? Beto se fue. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No se olviden de darle like a este video, de compartirlo y de comentar también, que la conversación puede estar muy interesante. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Ya sea aquí o en una sala de cine. Chao. Chao.